Trump insta a Irán a actuar con inteligencia pronto y asegura que el régimen está a punto de colapsar, mientras Hegseth pide al Congreso un presupuesto de 1.5 billones de dólares para defensa. Y la Corte Suprema anula el mapa electoral de Luisiana y restringe el uso de la raza en el trazado de los distritos congresionales. Además, el alcalde Zohran Mamdani asegura que Nueva York está quebrada y necesita ayuda federal urgente. Esto y más en Voz News, que comienza ahora. ¿Qué tal? Bienvenidos. Los saluda Karina Yapor. El secretario de Guerra Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos testificaron hoy ante el Congreso de los Estados Unidos en medio de la discusión sobre el presupuesto de defensa para 2027. Nos vamos hasta la Casa Blanca con nuestro corresponsal Juan Esteban Silva, quien nos tiene los pormenores de esta audiencia. Juan Esteban. Hola Karina, ¿qué tal? Los saludo desde la Casa Blanca. A propósito de Irán, antes de contarles sobre esa audiencia, el presidente Trump, miren ustedes lo que publica en redes sociales, le lanza una advertencia directa al régimen iraní, les pide que se pongan inteligentes pronto y que firmen un acuerdo no nuclear. One of their planes has been shot down or has been decimated. They have missiles, about 82% are gone. And they have drones, and most of them are gone. Most of the factories are mostly gone. Declaraciones que llegan en medio de esa tensión con Teherán. Pues bien, sobre la audiencia, Karina, que usted mencionaba, el secretario de Guerra Pete Hegseth compareciendo en el Congreso de Estados Unidos, esto en medio de cuestionamientos sobre la estrategia militar de la administración Trump en Teherán y en Medio Oriente en general. Es la primera gran comparecencia. Miren ustedes el tensionante momento que se vivió ante las preguntas, especialmente del Partido Demócrata. Hegseth respaldando el presupuesto, además, récord de defensa de 1.5 billones de dólares propuesto por el presidente Trump para el año fiscal 2027. A nuclear bomb in the hands of the... Imagine what the world would look like right now if Iran had a nuclear weapon. Okay, so let's just imagine. Which, by the way, every previous administration, including the first Trump administration, prevented them from having a nuclear weapon. So, listen, how is this war going? Do you think we're winning? Militarily on the battlefield, it's been an astounding military success. No, but are we winning the war? Absolutely. Okay, so do you call Iran closing the Strait of Hormuz winning? Well, I would say the blockade that we hold that doesn't allow anything to come in or out of Iranian ports. El secretario de Guerra ha dicho que Estados Unidos necesita una fuerza militar capaz de responder a varios frentes al mismo tiempo y sostener esa superioridad global, incluyendo frenar la amenaza que implica el rearme eventual nuclear por parte de Irán, justamente lo que no quiere el Pentágono. Well, their nuclear facilities have been obliterated. Underground, they're buried, and we're watching them 24/7. So we know where any nuclear material might be. Reclaiming my time for just a quick second here. We had to start this war, you just said, 60 days ago, because the nuclear weapon was an imminent threat. Now you're saying that it was completely obliterated? They had not given up their nuclear ambitions, and they had a conventional shield of thousands of missiles. So Operation Midnight Hammer accomplished nothing of substance. It left us at exactly the same place we were before. So much so that their facilities were bombed and obliterated. Their ambitions continued. Irán ha dejado entrever, Karina, posibles gestos para reducir tensiones. La Casa Blanca considera insuficientes esas señales. Trump, por su parte, ha insistido en que no aceptará un acuerdo débil y que la presión debe mantenerse. El presidente también ha encendido otro frente diplomático al referirse al canciller alemán Friedrich Merz, cuestionando su postura internacional y sugiriendo que algunos aliados europeos no entienden la gravedad de las amenazas de Irán. Así, mientras el presidente Trump endurece su discurso, el Congreso comienza a pedir respuestas más precisas. La administración Trump, eso sí, insiste, deja claro que todo se da en el marco de la legalidad. Es la información para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban, por ese reporte. La administración del presidente Trump está confiada en que el bloqueo contra Irán está funcionando y aseguran que el régimen está colapsando. Veamos lo que está pasando en la isla de Karg, en donde el secretario del Tesoro, Scott Bessent, asegura que la capacidad de almacenaje de petróleo está llegando a su máxima capacidad. Es decir, cuando extraen el petróleo, al no poder enviarlo a ningún lugar por el bloqueo, tienen que almacenarlo, pero ya no hay capacidad. Hay reportes incluso de que trajeron 2 viejos barcos cisterna gigantes para almacenar el petróleo, lo que le está provocando unos 170 millones de dólares en pérdidas diarias al régimen iraní. Aquí están también los puertos, vamos a cambiar de gráfica, aquí están los puertos del sur de Irán,
Generalmente en estos puertos hay pocos buques petroleros, pero ahora mismo hay más de 20, lo que significa que el bloqueo de Estados Unidos que está en esta zona está funcionando. No se está permitiendo a nadie entrar ni salir. Los buques provenientes del Golfo Pérsico, los que pasan por el Estrecho de Hormuz y los que pasan por el Golfo de Omán no pueden salir debido al bloqueo estadounidense. En relación a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, todos estos países, Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, son parte de esta organización. Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos han dicho que han recibido más de 2.500 ataques con drones y misiles provenientes de Irán y anunciaron que a partir de este viernes 1 de mayo se retirarán de la OPEP. ¿Pero qué impacto tendrá esto en el mercado global? Y para ayudarnos a entender un poco más de este complejo panorama mundial petrolero, nos acompaña José Ángel Pereira, experto petrolero, exdirectivo de la petrolera Citgo. José, bienvenido de nueva cuenta a Voz News. ¿Cuál es el panorama mundial de la industria petrolera en este momento y cómo podría impactar en el corto plazo la economía mundial? Bueno, el problema es que es un tema que está bastante complejo porque con todo ese tema de lo que está sucediendo en la guerra en Irán, perdón, el cierre del estrecho de Hormuz, que ya va para 2 meses, se está cumpliendo 2 meses del cierre del estrecho, ahora recientemente la salida de los Emiratos de la OPEP, o sea, es un escenario bien complejo porque cuando vemos cómo está impactando esto a nivel mundial, hay muchos países, por ejemplo, el caso de Japón. Japón estaba muy, muy afectada, Europa, la misma China estaba siendo afectada y parte de los mismos Emiratos Árabes Unidos. O sea, hay un impacto total. Había una tubería que había construido Saudi Arabia cuando hubo el anterior cierre que tiene un tope de un máximo para transporte de crudo. Entonces, esto es un escenario bien complejo porque en la medida que este cierre continúe y la guerra se prolongue, el escenario se va a ir complicando cada día más porque los Claro. precios evidentemente van a seguir aumentando. Y Claro. además de eso está el tema del gas. No solamente el crudo, está el tema del gas también. En el caso del crudo, hemos visto que se ha disparado incluso a más de $100 por barril. Esto, por supuesto, tiene un impacto a nivel global. Ahora, el propósito del bloqueo de Estados Unidos es debilitar al régimen iraní. ¿En qué situación se encuentra actualmente la industria petrolera de Irán? Ellos están en un momento de que están siendo impactados, porque inclusive en parte de los ataques ellos fueron afectados, ¿no? Porque el escenario inicial es que esto iba a ser una guerra corta donde el ataque iba a ser fulminante y los iraníes iban a hacer un rendimiento incondicional rápido. Eso no sucedió. De hecho, hubo el ataque y murieron varias capas de líderes y todavía ellos pareciera que tenían el plan B, el plan C, el plan D. Entonces ha sido realmente bien complejo en el sentido que se ha extendido más de lo que se había pensado originalmente, ¿no? Como dijimos, ya vamos a 2 meses a pesar de que el precio del crudo está alto, también recuérdense que está la reserva estratégica de crudo, o sea que ha ido más o menos apalancando esto. El problema es que en la medida que pasa el tiempo, las reservas se empiezan a agotar, ¿no? Por supuesto. Aquí es donde el tema Venezuela. Por supuesto, y ahí quisiera, antes de irnos al tema de Venezuela, quisiera retomar rápidamente que este viernes 1 de mayo, Emiratos Árabes Unidos anunció su salida de la OPEP. ¿Qué significa esto para esta organización y cómo crees que va a tener, cuál va a ser el impacto global de esta decisión? Bueno, la OPEP viene, lamentablemente, con todo lo que está pasando en el mundo, la OPEP es una organización que no tiene el rol que tuvo protagónico en otra época reciente, porque hasta hace unos años atrás, la OPEP y la OPEP Plus, que incluía a Rusia, era un actor muy importante, pero es que todo este tema de la guerra ha ido complicando todo, porque la misma Rusia, con el tema de la guerra de Ucrania, ellos mismos no han estado tan fuertemente involucrados como estaban en el pasado. Entonces, la OPEP es una organización histórica que fue siempre el marcador en el mundo por la preponderancia, pero esa no es la misma OPEP de hoy, no es la misma OPEP de antes. Entonces, habría que ver cuál va a ser, cómo va a comportarse con la salida, pero evidentemente al salirse este miembro,
la OPEP se debilita aún más, ¿no? Por supuesto. Ahora vamos al papel de Venezuela. ¿Cuál es el papel de Venezuela en este momento de crisis de petróleo, en el que sabemos que la infraestructura tampoco está al 100% debido, obviamente, a tantos años del régimen que aún sigue, pero al menos se ha reactivado? ¿Qué papel juega Venezuela en esta crisis petrolera? Es importante el papel de Venezuela y la gente tiene que entender que Venezuela, lamentablemente el régimen anterior estaba nadando contra la corriente. Venezuela siempre fue estratégico para los Estados Unidos por una razón sencilla. Las refinerías del Golfo de Estados Unidos se construyeron basadas en la metalurgia para el crudo venezolano. El crudo ideal para esa refinería siempre fue el crudo venezolano y estaba fuera del mercado. Pero entonces, además de eso, todo el mundo sabe de que las reservas venezolanas están entre las más grandes, de hecho, las más grandes del mundo. Entonces, ¿cuál es la realidad acá? Que tienes un Medio Oriente convulsionado, que así mañana firmes un acuerdo, tú nunca sabes por dónde va a volver a reventar el próximo conflicto, porque recuérdate que en esta guerra ahorita Irán causó muchas heridas en sus vecinos. Se bombardeó a Qatar, a Bahrein, a Dubái. O sea, hay heridas abiertas. O sea, tú no sabes en qué momento eso vuelve a estallar. O sea, eso pasó a ser una zona que siempre lo ha sido, pero ahora aún más inestable. Y de este lado del continente, apenas a 2 días de barcos de Estados Unidos, tienes a Venezuela. Entonces, no solamente eso, además de eso, no solamente es el crudo, es el gas. Y Venezuela, además de eso, tiene gas. O sea, Venezuela pasa a ser extremadamente estratégica para Estados Unidos. ¿Cuál es el challenge, el reto? Que lamentablemente la infraestructura de Venezuela está en el suelo y hay todo un trabajo para empezar la recuperación. Por supuesto. Pero cuando ves en el mediano largo plazo, o sea, tiene que empezar, porque Estados Unidos también está en una situación de que ellos van a necesitar reservas y las reservas están de este lado y están en Venezuela. Bueno, o sea, y hemos visto... Claro, no, de acuerdo contigo, y afortunadamente que la administración está tomando cartas en el asunto y se ha enfocado también en tratar de atraer de nueva cuenta esa inversión para mejorar la infraestructura petrolera venezolana. José, queremos agradecerte muchísimo el haber estado con nosotros para hablar de este importante tema. Gracias por tenerme aquí. Por cierto, si le gusta nuestro contenido y nuestro noticiero, entonces no se pierda nada de las entrevistas exclusivas y el contenido conservador en español que creamos para usted. Vaya ahora mismo a nuestro canal de YouTube, @VozMedia. Pero es muy importante que no solamente se suscriba, sino que active las notificaciones. Esto lo hace pulsando la campanita. De esta manera, YouTube le manda una notificación cada vez que comience el noticiero y cada vez que tengamos contenido nuevo para usted. Su apoyo nos ayuda a seguir creciendo. Vamos con más información. En una decisión de 6 votos a favor contra 3, la Corte Suprema de Justicia restringió a los estados del uso de la raza para delimitar los distritos electorales. El caso en cuestión gira en torno al mapa de los distritos congresionales de Luisiana, estado que cuenta con 6 escaños en la Cámara de Representantes. Nos vamos con Vanessa Vallejo, quien nos tiene detalles de esta decisión y lo que esto puede implicar. Vanessa. La Corte Suprema de Justicia ha tomado hoy una decisión fundamental, limitando el uso de la raza como elemento principal a la hora de dibujar los mapas electorales. Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia bloquea el mapa electoral de Luisiana, que ya había creado un segundo distrito congresional de mayoría afrodescendiente. En la decisión de 6 votos a favor y 3 en contra, la mayoría conservadora de la Corte Suprema consideró que el diseño del distrito dependía demasiado del uso de la raza, lo que podría violar la Constitución. Esto dijo el juez Samuel Alito en la opinión de la mayoría. Abro comillas, permitir que la raza desempeñe cualquier papel en la toma de decisiones gubernamentales presenta una desviación de la norma constitucional que se aplica en cualquier otro contexto. Cierro comillas. Luisiana cuenta con 6 escaños en la Cámara de Representantes. En el pasado, el Estado, impulsado por fallos de tribunales federales, diseñó 2 de esos 6 distritos de tal manera que contaran con una mayoría de votantes afrodescendientes. Activistas por los derechos electorales sostuvieron que estos distritos de mayoría negra eran necesarios para que el Estado cumpliera con la Ley de Derechos Electorales, la histórica legislación de 1965 que prohíbe las normas electorales discriminatorias por motivos raciales.
Sin embargo, un grupo de votantes que se autodenominaron no afroamericanos interpuso una demanda para impugnar el mapa, calificándolo de gerrymandering racial inconstitucional. Argumentaron que tener en cuenta la raza al trazar las líneas de los distritos violaba la prohibición de discriminación por motivos raciales establecida en la 14ª enmienda. Alito y los demás jueces conservadores coincidieron en este planteamiento. Al hacerlo, adoptaron una interpretación restrictiva de la disposición central de la Ley de Derechos Electorales, conocida como Sección 2. La Sección 2, escribió el juez Alito, se aplica únicamente a aquellas prácticas estatales de redistribución de distritos que discriminen intencionadamente a los votantes por motivos raciales. Dicha sección no impide que los estados busquen obtener una ventaja partidista por vías que puedan, a su vez, reducir el poder de voto de las comunidades minoritarias, señaló el juez. Pues esta es una gran decisión en medio de la pelea de redistribución de distritos, donde recordemos que estados como Texas, California, Missouri, Carolina del Norte, Ohio, Utah y Virginia ya han aprobado o implementado nuevos mapas. En el caso de Virginia, un juez estatal bloqueó la implementación del nuevo mapa que favorece a los demócratas. La decisión se basó en cuestionamientos sobre la legalidad del proceso, pero el caso fue apelado rápidamente y llegó a la Corte Suprema de Virginia, que ya está involucrada en la revisión del asunto. Tras esta decisión, de ahora en adelante, los estados tendrán que tener en cuenta que la raza no puede ser usada como elemento fundamental a la hora de crear distritos congresionales. Particularmente en Luisiana se tendrá que adoptar otro mapa y también otros estados del sur podrían enfrentar casos similares a este. Gracias, Vanessa, por ese reporte. En otras cosas, el alcalde Zoran Mandami declaró que Nueva York está financieramente quebrada en medio de una crisis fiscal marcada por la caída en la recaudación corporativa y el aumento en el gasto en servicios sociales. Según el mandatario, el déficit supera la capacidad de endeudamiento y amenaza el pago de nóminas y contratos esenciales. Analistas advierten que los recortes serán inmediatos. En educación se anticipa el cierre de programas extracurriculares y reducción de personal. En seguridad y limpieza, menos patrullaje y menor frecuencia en la recolección de basura. Y en infraestructura, la suspensión de obras del metro y mantenimiento de puentes. Sindicatos y líderes opositores calificaron la situación como grave, mientras el alcalde insiste en que sin apoyo federal urgente, la ciudad podría enfrentar un deterioro funcional profundo. La incertidumbre domina a una metrópoli que intenta evitar un colapso total. Por cierto, este tema lo analizaremos más adelante con nuestro panel. Y el Departamento de Justicia pidió a un tribunal federal mantener bajo custodia a Cole Allen, el sospechoso acusado de abrir fuego en el Hotel Washington Hilton durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en la que se encontraba el presidente Trump y gran parte de su gabinete. En un memorándum presentado este miércoles, fiscales federales incluyeron una nueva fotografía tomada por el propio Allen minutos antes del ataque, en donde aparece armado dentro de su habitación de hotel. Según el documento, la imagen muestra al acusado portando una bolsa que contenía municiones, una funda de hombro y un cuchillo y herramientas que posteriormente fueron incautadas por las autoridades. El Departamento de Justicia sostiene que estos elementos refuerzan la necesidad de mantenerlo detenido mientras avanza el proceso judicial. En Voz consideramos a nuestra audiencia como parte de una gran familia y de un movimiento por los valores conservadores de la fe, la familia y la libertad. Voz nació y sigue creciendo como un medio independiente que forma, representa y defiende estos valores para la comunidad hispana en Estados Unidos. Tu apoyo es clave para seguir creciendo y llevando información sin filtros. Si deseas contribuir para que sigamos creciendo junto a ti, escanea el código QR en pantalla y sigue las instrucciones en nuestro portal de donaciones. Gracias por formar parte de la gran familia de Voz Media. Así nos vamos a la pausa. Reportan un desplome histórico en la aprobación de residencias permanentes para cubanos en Estados Unidos. Los detalles de esto y más al volver aquí a Voz News. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor mucho más pronto.
información que sigue con nosotros, una comisión del Senado dio luz verde hoy a Kevin Warsh, el elegido de Trump para presidir la Reserva Federal, allanando el camino para su nombramiento definitivo. Los 13 senadores republicanos de la comisión aprobaron la nominación, mientras que los 11 demócratas se opusieron. El sucesor de Jerome Powell, cuyo mandato al frente del Banco Central estadounidense termina el 15 de mayo, será confirmado en una votación del plenario más adelante. Warsh, de 56 años, fue un banquero de fusiones y adquisiciones en Morgan Stanley. En 2002 pasó a trabajar en la administración del expresidente George W. Bush como consejero de política económica. Y la Reserva Federal mantuvo hoy sin cambios las tasas de interés por tercera vez consecutiva, en la que probablemente haya sido la última reunión de política monetaria presidida por Jerome Powell. La inflación sigue siendo elevada, en parte por el reciente aumento de los precios mundiales de la energía, así lo señaló el Banco Central al mantener las tasas en un rango de entre 3.50 y 3.75. Y Estados Unidos encabezó esta semana un grupo de países de la región que piden respaldar a Panamá en una disputa con China por el canal y asegura que las acciones de Pekín son una amenaza para todos. Las acciones de China son un intento flagrante de politizar el comercio marítimo e infringen la soberanía de las naciones de nuestro hemisferio, dice un comunicado difundido por el Departamento de Estado. El mes pasado, el secretario Marco Rubio denunció a China por la supuesta retención de 2 barcos de bandera panameña. Washington lideró esta declaración conjunta de países en la región, en su mayoría con gobiernos de derecha, Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago, para denunciar las pretensiones chinas. Por su parte, Panamá había tomado control de 2 puertos que antes eran operados por un conglomerado con sede en Hong Kong, en este paso crucial para el comercio mundial. De acuerdo con la revista Forbes de México, el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual presidente Claudia Sheinbaum han contraído la mitad de la deuda total que tiene México. Vamos con más detalles de este reporte con nuestro compañero Alejandro Roldán. Alejandro, te escuchamos. Así es, Karina, con gusto de saludarte. Y la deuda pública de México prácticamente se ha duplicado desde la administración del expresidente López Obrador hasta la actual de la presidente Claudia Sheinbaum. Antes de la llegada del partido de izquierda al poder, el nivel se ubicaba alrededor de 560,000 millones de dólares. Hoy alcanza aproximadamente 1.3 billones de dólares. Lo que tardó más de 190 años en acumularse en deuda pública, ustedes lo van a sumar en solamente 7 años de gobierno. Durante el gobierno del expresidente López Obrador, una de sus principales promesas fue no incrementar el endeudamiento y mantener finanzas sanas. Sin embargo, la deuda cerró con un crecimiento cercano al doble. A esto se suman las obras emblemáticas como la refinería, el aeropuerto y la aerolínea estatal, cuyo costo conjunto se estima en cerca de 70,000 millones de dólares, casi el doble de lo originalmente proyectado. Están pidiendo 1.8 billones de pesos, de los cuales prácticamente todo, 1.6 billones, los van a usar para pagar los intereses de la deuda vieja. De acuerdo con datos de la propia Secretaría de Hacienda, entre octubre de 2024 y 2026, ya bajo la administración de Sheinbaum, la deuda ha aumentado en más de 200,000 millones de dólares, acercándose al umbral del billón de dólares. Este nivel representa más de la mitad del Producto Interno Bruto, es decir, ya se debe más de lo que se produce en este país. En 2024 el presidente López Obrador decidió invertir mucho para acabar todas las obras. Todavía nos quedaron algunas a nosotros, pero las importantes, las estratégicas que él planteó para su sexenio, las terminó. Especialistas advierten que el manejo de las finanzas públicas genera presión a futuro al trasladar la deuda a las siguientes generaciones. Tan solo el pago de intereses supera los 76,000 millones de dólares anuales, una cifra similar a la destinada a los programas sociales considerados clave para sostener el respaldo ciudadano. Nos quedó un poco del Tren Maya, vamos a hacer el Tren Maya de carga, digamos ya una parte mucho menor del cierre de esas obras. Él cerró y por eso aumentó el déficit en el 2024. ¿Qué quiere decir el déficit? Pues que hay un poquito más de deuda.
Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News. Alejandro Roltán. Y se da un cambio drástico en la política migratoria hacia los cubanos, lo que ha generado un desplome histórico en la aprobación de residencias permanentes en Estados Unidos. Según un análisis del Cato Institute basado en cifras oficiales de USCIS, las green cards otorgadas a ciudadanos cubanos cayeron un 99.8% entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, tras la suspensión de la vía tradicional hacia la residencia. Al mismo tiempo, los arrestos de inmigrantes cubanos aumentaron un 463%, impulsados por nuevas restricciones administrativas. El resultado ha dejado a decenas de miles de solicitantes en un limbo legal y ha generado profunda incertidumbre en la comunidad cubana. En enero de 2026, apenas 15 personas obtuvieron la residencia, frente a las más de 10,000 aprobaciones mensuales previas a estos cambios. Desde principios de abril se han registrado actualizaciones masivas al software que utilizamos a diario en nuestros dispositivos. Pero, ¿cuál es la razón y cuál es este software? Bueno, vámonos con nuestro experto en tecnología, Juan Guevara, porque Juan, todos estamos ocupados con tantas cosas que se nos pasan estas noticias tan importantes. ¿Cuál es la razón de estas actualizaciones masivas y de qué software se trata? Se trata de todos los softwares que utilizamos todos los días, desde ver a YouTube, desde actualizar nuestros celulares, etcétera. A ver, el día 7 de abril, mi querida Karina Yapor, Anthropic, que es el creador de un sistema de inteligencia artificial que se llama Claude, liberó, o más bien dicho, dijo, no voy a liberar mi nueva versión que se llama Claude Mythos. ¿Por qué? Porque es el hacker perfecto. Tan es así que tuvieron que hablar con el gobierno de los Estados Unidos y con varias compañías tecnológicas. Tuvieron juntas de emergencia en la Casa Blanca porque este nuevo sistema de inteligencia artificial tiene la capacidad de poder encontrar las vulnerabilidades de todos los softwares en horas. Entonces, lo que hizo Anthropic se lo dio única y exclusivamente al gobierno de los Estados Unidos, se lo dio a los bancos y se lo dio a las compañías tecnológicas en un proyecto que se llama Proyecto Glasswing. ¿Qué compañías de lo que estamos hablando? Estamos hablando de Apple, estamos hablando de Amazon, estamos hablando de Linux Foundation, estamos hablando de AWS, estamos hablando de todas esas compañías que utilizamos todos los días para todas las cosas. Ahora, ¿qué significa esto para los usuarios? Significa que en las últimas 3 semanas han encontrado el equivalente de un año de vulnerabilidades que no habían encontrado. Hay algunas que son de hace 16 años que no habían encontrado. Navegadores, Safari, Firefox, Edge, Chrome, todos los navegadores de Internet que utilizamos encontraron fallas que no habían encontrado nunca hace 16 años. Apple ha estado lanzando actualizaciones las últimas 3 semanas constantemente. Entonces, ¿qué significa esto para nuestro auditorio? Vamos a seguir recibiendo alertas masivas y actualizaciones masivas en nuestros dispositivos, los Android, los iPhones, las iPads, los navegadores de Internet, las computadoras. Todo eso es resultado de que este nuevo sistema de inteligencia artificial se está utilizando por las compañías tecnológicas para poder encontrar todas las vulnerabilidades que no habían encontrado en los últimos 10 años para poder asegurarse. ¿Por qué? Porque en el momento en que liberen esto, que no ha sido todavía definido cuándo lo piensa liberar Anthropic, podríamos ser hackeados hasta la coronilla. Por eso es tan importante. Terrible, bueno, Juan. Pero déjame decirte lo siguiente, Anthropic está siendo responsable. Se los dio a las compañías tecnológicas para que encuentren las vulnerabilidades antes que nadie, se lo dio al gobierno de Estados Unidos, se lo dio a los bancos para que se protejan, de manera que cuando sea liberado este modelo estén de alguna manera protegidos y estemos robustos en ese tema. Pero es un tema muy delicado, entonces, por favor, la gente que nos ve, es muy importante que si su dispositivo, su computadora, su tableta le dice, oye, ¿me puedes actualizar? No me diga que no tiene tiempo, porque si no tiene tiempo de actualizarse, puede estar en un serio problema. Buenísimo este consejo. Yo soy una de las que rechazo las actualizaciones todo el tiempo por malas experiencias pasadas, pero bueno, ahora por consejo tuyo, Juan, las voy a aceptar. Muchísimas gracias por esta importantísima información. Es importante nunca vivir en el pasado. Te mando un abrazo. Igualmente para ti.
Y el acceso a servicios de salud preocupa a muchas familias. Si buscas una opción sencilla y asequible de servicios de salud para ti y tu familia, con Voz Salud obtienes atención médica 24/7, cuidado urgente, salud mental y mucho más, sin complicaciones ni sorpresas en la factura. En Voz conocemos las necesidades de la comunidad hispana en Estados Unidos y por eso hemos establecido una alianza con Lassie Health para ofrecer a nuestra audiencia membresías que incluyen consultas virtuales ilimitadas, descuentos en pruebas, especialistas, procedimientos y más de 400 medicamentos gratis o con entrega a domicilio. Todo desde un plan simple y transparente que puedes cancelar cuando quieras. Visita ahora salud.voz.us o escanea el código que aparece en pantalla y encuentra el plan ideal para ti y tu familia. Tu salud en tus manos. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya vienen nuestros panelistas para hablar de lo que hace titulares hoy. Si nos ve a través de YouTube, recuerde que el panel comienza en el siguiente link.